Buenos días para todos. Estamos contentos de que cada uno pueda estar en esta mañana con nosotros. Le damos la bienvenida a Ana María. Gracias por estar con nosotros. No sé si alguno tiene alguna petición especial antes de orar en esta mañana. Bien, muy bien. Sí. Sí. Bien. ¿Cómo no? Sí, sí. Yo con mi hijo también, también pedido de corazón, después que te ibas a hacer mucho y ahora reflexión más todavía. No quería ir al médico, no quería ir tampoco. Son porfiados, ¿qué va a hacer? Muy bien. Lo vamos a tener que llevar a prepa entonces. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Bueno, tengamos un momentito de oración. Sí. Bueno. Muy bien. Está en el lugar perfecto entonces. Estamos muy contentos que pueda estar con nosotros. Muy bien. Tengamos un momentito de oración. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana porque podemos estar juntos precisamente en tu casa, porque todos necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor, que tú nos guíes, nos muestres aquellas áreas de nuestra vida que están mal, de las cuales nosotros tenemos que cambiar no solamente nuestro comportamiento, sino cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, mirar las cosas como tú las miras, para saber exactamente cómo debemos de actuar. Te pedimos, Señor, por el hijo de Rosita, por Fabián, que tú estés con él, que estés ayudándolo, Señor, primeramente a tomar la responsabilidad de cuidarse, para que pueda estar bien, para que pueda ser de ayuda para su mamá también, y no preocuparla, Señor. Así que rogamos que tú le puedas poner esa inquietud de hacerse ver con los médicos para que él pueda restaurar su salud pronto. También pedimos por su condición espiritual, te pedimos que él pueda venir reconociendo que necesita un salvador de sus pecados también. Así que rogamos que tú lo dirijas en forma especial. También te agradecemos por Ana María, que puede estar con nosotros en esta mañana. Gracias porque se ha tomado el tiempo y la libertad de poder venir en esta mañana. Te pedimos que ella pueda encontrar aquí un lugar acogedor, pero también un lugar donde se predica la sana doctrina, un lugar donde va a ser desafiada con tu palabra, para tener una relación con Cristo o para mejorar su relación con Cristo. Así que rogamos, Señor, que tú le ayudes también a prestar atención y a tener una mente y un corazón abierto para lo que tú tengas para ella y para cada uno de nosotros en esta mañana. También rogamos por el pastor Mariano y su familia, al igual que nuestra familia, que tú estés aprontando todas las cosas para que podamos tener un buen viaje, podamos, Señor, ir y cumplir los propósitos del viaje y todo sin ningún problema, pero que también tú nos protejas en todo sentido. Ayúdanos a ser de ánimo y de bendición para aquellas personas que también están invirtiendo para que nosotros podamos liderar esta obra aquí también. Así que danos sabiduría en todas las decisiones también. Y también te pedimos por los hermanos que quedan atrás y quedan encargados de distintas cosas, que tú protejas la marcha de la obra para que todo pueda salir bien y para que el diablo no pueda tener cabida tampoco. Así que rogamos que tú nos guíes con tu paz, con tu bendición en esta mañana, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores de ella. Así que rogamos todas estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan la semana pasada de qué hablamos o no? Veo caritas muy desconectadas.
Bueno, vamos a hacer un repasito entonces. Bueno, ¿se acuerdan? Con la muerte de Moisés surgió un líder. ¿Quién era? Josué. Muy bien, perfecto. Josué era un israelita fiel, un israelita valiente, y justamente él introduce al pueblo en la tierra prometida. Pero justamente el pecado que los atormentó en el desierto también los sigue atormentando en la nueva tierra. Necesitan, más allá de los buenos líderes que Dios le ha dado, el pueblo necesita un líder, primeramente que no tenga pecado, pero también un líder que los gobierne y que su reino nunca tenga fin, ¿no? Y por supuesto que ese es Jesús, ¿no? Entonces, después tienen la batalla de Jericó, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahí vemos cómo el Señor obra milagrosamente para que ellos puedan tener victoria. Caminan alrededor de la ciudad 7 días, las murallas se derriban y bueno, y justamente mostrando que el mismo Dios que los sacó de Egipto será el mismo Dios que los iba a introducir a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, el pueblo sigue pecando, ¿no? Y después tenemos a Acán, ¿se acuerdan Acán? ¿Qué hizo Acán? ¿Se acuerdan? Sí, robó, y después ¿qué hizo después que robó? Mintió y después enterró. Enterró el tesoro bajo la tienda, ¿no? Y bueno, entonces justamente, ¿no? Entonces Dios también castigó al pueblo por causa de eso también. Y bueno, y esa es la lección también para nosotros. Dios castiga el pecado, ¿no? Castiga el pecado porque es un Dios santo, un Dios que no tolera precisamente el pecado. Entonces, también Dios les recuerda y les da gracia y poder para liberarlos también. Y bueno, y Dios le da victorias también, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Alejandro, ¿qué dice ahí Josué capítulo 24, versículo 14 y 15? Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien. ¿Cómo dice el pasaje que tenemos que servir al Señor? Con 2 palabras: integridad y fidelidad, ¿no? Entonces, eso va también para cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos un Dios fiel que también pide fidelidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, Josué le dice la dura verdad, que a pesar de todo eso, después le dice, no, ustedes son incapaces de servir al Señor. ¿Por qué? Porque después de un breve periodo de paz, ellos siguen con rebelión, con tiranía, con idolatría, y después entramos en el periodo de los jueces, ¿no? Y bueno, entonces la muerte de Josué desencadenó un largo periodo de caos también, y ellos siguen cediendo al pecado desenfrenado, ¿no? Y bueno, y puede que estén liberados físicamente de Egipto, pero están cautivos espiritualmente por su pecado, ¿no? Y el pueblo no solamente abandona al Señor, sino que lo sustituye por otros dioses, ¿no? Y ahí entramos en los dioses de Baal. Y bueno, y como consecuencia de todo esto también, Israel es conquistado, ¿no? Después tenemos a Sansón, que es bendecido y es favorecido por el Señor, y es equipado para obedecer y llamado para hacer una gran tarea para el Señor. Pero ¿cuál es el problema de Sansón?
¿Se acuerdan? Sansón, sí, las mujeres. Es esclavizado por sus propias lujurias, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que nosotros, el pecado siempre nos va a tirar para abajo. El pecado siempre va a destruir lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Entonces, y el pecado, por supuesto que siempre tiene consecuencias, ¿no? Y bueno, después tenemos el rey prometido, ¿no? Tenemos a través de Ruth, vemos también lo que el Señor hace, y a través del hijo que le da a ella, también por esa descendencia, también va a llamar al Señor también a través de David y todo lo demás, ¿no? Y bueno, después vimos, por supuesto, el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl. ¿Cuál es la característica de Saúl? ¿Y qué más? Como yo. ¿Qué más? Buen mozo, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por supuesto, a Saúl con esas características que por afuera, por supuesto, parecía todo bien, tenía buena experiencia militar también, buenas cosas para ofrecer, pero al mismo tiempo después también desobedeció al Señor, y ahí es donde entra el rey David en la escena. Y bueno, y David, a pesar de que era un rey y un hombre de acuerdo al corazón de Dios, tampoco era un hombre perfecto. Tuvo sus problemas también, cometió adulterio, cometió homicidio también, y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Dios pudo restaurarlo. Dios pudo perdonarlo, pudo restaurarlo, así como nos perdona a nosotros cuando nosotros pecamos, porque esa es la cosa. Nosotros tenemos la tendencia de mirar a alguien que peca y decimos, ay, no, qué terrible, ¿no? Nos olvidamos de todas las cosas que nosotros hacemos mal, y también nos olvidamos de cuántas veces nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón y Él nos perdona, pero muchas veces somos severos con aquellos que de repente pecan en contra de nosotros, ¿no? Y bueno, y esa es la parte triste que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y bueno, entonces en esta mañana vamos a estar viendo la expectativa de Jesús, los profetas, el exilio y el nuevo pacto, ¿no? Y bueno, como hemos visto, la historia de Jesús no empieza con el primer capítulo del Nuevo Testamento, ¿no? Cientos de años antes que naciera, se había anunciado su nacimiento, era algo que se había prometido y se anhelaba, ¿no? Y bueno, Jesús es el prometido de Eva, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, el descendiente prometido de Abraham y también el heredero del trono de David, cuyo reino no iba a tener fin, ¿no? Entonces, ese era precisamente él, ¿no? Y bueno, y a pesar de todas estas preciosas promesas, Israel empeora, ¿no? Su templo es destruido y son enviados al exilio, ¿no? Entonces, debido a su persistente idolatría, son expulsados de la tierra y bueno, la luz que fue destinada a iluminar, ser ejemplo para otros pueblos, ¿no? Sin embargo, empieza a disminuir, ¿no? Y bueno, Dios reconstruirá el templo y vendrá un siervo sufriente que va a ser el que le quita los pecados al pueblo, ¿no? Y bueno, y entonces están en la espera, precisamente, estaban en la espera de esa persona, ¿no? Y hay muchas personas que hoy en día siguen esperando a Cristo. Muchos judíos que lamentablemente hoy por hoy no se han enterado que ya nació, ya vino, ¿no? Y bueno, y en aquella época el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, que era Israel, y después el reino del sur, que era Judá. Y bueno, y entonces en el medio de la maldad del pueblo, Dios le dio a Isaías una visión, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Isaías 6, versículo 9?
Isaías 6, 9, por favor. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Dios estaba a punto de revelar una verdad maravillosa a través de Isaías, pero el pueblo no iba a recibirla, ¿no? Al principio de su libro, Isaías habla de un Mesías venidero. ¿Y qué dice Isaías 9, versículo 2 y versículo 6, por favor? Isaías 9, versículo 2 y versículo 6. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Muy bien. Sí. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Muy bien. Según Isaías, habría una luz que brillara en las tinieblas de Israel, y nacerá un niño, se llamará Dios Fuerte y Padre Eterno, ¿no? Y bueno, un par de capítulos más adelante, Isaías le recuerda precisamente la promesa hecha al rey David, ya que estás ahí en Isaías, si podés leer Isaías 11, versículo 1 y 2, por favor. Isaías 11, 1 y 2. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Muy bien. Aunque Israel podía haberse preguntado si la promesa de Dios de mantener un descendiente de David seguía vigente de ocupar el trono, ¿no? Por supuesto que Dios iba a cumplir su promesa, ¿no? Y ahí en Isaías 52:13 dice, miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido, ¿no? Entonces, Isaías relata con detalle lo que el siervo hace por el pueblo de Dios, ¿no? Y ahí entramos en un pasaje de Isaías muy conocido. Alejandro, si podés leerlo, Isaías 53, versículos 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Hablando de cómo sufrió y cómo soportó el Señor las cosas por cada uno de nosotros, ¿no? Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Muy bien, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo tuvo que morir por mi culpa y por la tuya, ¿no? Nosotros no somos inocentes, ¿no? Nosotros no somos, no tenemos nada de que mandarnos la parte, todo lo contrario. Fue por nuestra culpa que alguien tuvo que pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, eso nos debería llevar a nosotros, primeramente, a vivir una vida de humildad, reconociendo que nosotros precisamos un Salvador, y de agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros al mandar a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eso debería llevarnos a vivir de esa manera y a reconocer precisamente que sin mí, como dijo Cristo, nada podemos hacer, ¿no? Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que ser Cristo dependientes para todas las cosas. Las lecciones chicas, las decisiones chicas y las grandes también en nuestra vida, ¿no? Y bueno, Isaías trae 3 destellos brillantes de esperanza a Israel: un niño que vendrá, un rey que vendrá y un siervo que vendrá, ¿no? Y bueno, y pocos habían imaginado que estas promesas se cumplirían
un día en un solo hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel buscaba un rey, buscaba precisamente a alguien como Saúl, que por afuera tenía esto y lo otro y lo otro, y lo otro, pero nunca pensaron por dentro que tenía que tener, ¿no? Buscaban a alguien que figurara, que otros miraran y se mandaran aparte, ¿no? Pero sin embargo, Dios siempre está interesado en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros veamos las cosas de otra manera. Y bueno, Jesús precisamente, ¿no? Es el niño sobre cuyos hombros Dios pone el gobierno y el imperio de este mundo, ¿no? Entonces, Jesús es el siervo sufriente que es quebrantado por nuestras iniquidades, ¿no? Y bueno, entonces nosotros tenemos que entender también que Él paga la pena justa por nuestros pecados. Y el problema que nosotros tenemos que entender es como dice la palabra del Señor. Alejandro, si podés leer, por favor, Isaías 55, versículos 6 al 8. Isaías 55, 6 al 8, por favor. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Muy bien, buscad al Señor mientras que Él pueda ser hallado. Muchas personas piensan equivocadamente, yo tengo toda una vida por delante para buscar a Dios. Primero voy a vivir a mi manera y después cuando ya sea más viejo y ya no tenga más nada que hacer, ahí voy a buscar a Dios. Bueno, el problema con esa teoría es que, como dice la Biblia, ¿no? Nuestra vida es como la neblina que hoy está y mañana desaparece. Ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana, el minuto de ahora. Entonces, tenemos que arreglar cuentas con Dios ahora. Hoy es el día de salvación. Y dice, ¿no? Buscad a Dios mientras que Él pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque va a venir un momento en tu vida que ya va a ser demasiado tarde. Cuando tú mueras, ya va a ser demasiado tarde para buscar a Dios. Entonces, tenemos que buscarlo ahora, ¿no? Y bueno, y también tenemos la espera de un nuevo pacto, ¿no? Israel es enviado al exilio, el templo es destruido, y bueno, y recibe la promesa de la venida del Mesías, ¿no? Un rey que reinará con justicia y un rey que perdonará sus pecados. Menos mal que Él perdona nuestros pecados, ¿no? Y menos mal que no se cansa de perdonar nuestros pecados, ¿no? La Biblia nos dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo reinará este rey sobre ellos y cómo perdonará sus pecados? Bueno, desde que fue dada la ley a Moisés, el pueblo demostró una incapacidad total de obedecer a Dios y de recibir sus leyes, ¿no? Y su futura relación con Dios se basaba, ¿no? en el cumplimiento de la ley, pero ellos seguían rompiendo la ley de Dios. Y a menos que algo cambiara, el ciclo de pecado y de juicio iba a seguir repitiéndose, ¿no? Y consciente de su necesidad, Dios levanta a más profetas para hablar de un día cercano que establecerá un nuevo pacto con Dios. Mientras que el antiguo pacto fracasó y no perduró, el nuevo pacto sería eterno, ¿no? Al comienzo del exilio, Jeremías recuerda a su pueblo que era desobediente a Dios. Alejandro, ¿qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 11 y versículo 13? Jeremías 2, 11 y 13.
¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Muy bien. No, qué triste cuando no sabemos lo que tenemos en Cristo, ¿no? En Dios. Y bueno, Jeremías confirma la promesa de Isaías sobre la venida del rey, y dice, no, yo se los leo en Jeremías 23:5, vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un renuevo justo y reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia, ¿no? Y tal como como Dios había prometido a David, un día traerá un descendiente justo para ocupar precisamente el trono, ¿no? Y bueno, también Jeremías aclara cómo tratar a Dios y a su pueblo bajo este reino que iba a venir, ¿no? Y entonces, Alejandro, si puedes leer, por favor, Jeremías capítulo 31 y versículos 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El viejo pacto era condicional, el nuevo pacto es incondicional. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. No está escrito externamente en tablas de piedra ya más, sino que ahora está internamente en sus corazones para que produzca precisamente un cambio real y un cambio verdadero, ¿no? El pecado ya no resultará en maldiciones y en separación, sino que será completamente pagado por la sangre de Cristo. Y bueno, y estamos precisamente hablando no solamente de cambios de conducta y cambios de comportamiento, sino que realmente estamos hablando de una transformación del corazón, ¿no? Entonces, y bueno, justamente ahora no vivimos más para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar a Dios, ¿no? Y ahí en la pantalla les va a mostrar una figura ahí de 100 referencias de profecías y cumplimientos, obviamente que no las vamos a mirar, pero ahí la vida de Jesús está entretejida a lo largo de todas las escrituras. Y ahí tenemos esas 100 referencias, profecías y cumplimientos. Ahí también tenemos el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿no? Y qué importante son todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y Jeremías dice que el nuevo pacto será distinto del antiguo pacto, que fue quebrantado y no produjo vida. En lugar, le va a dar al pueblo la ley escrita en los corazones, ¿no? Y bueno, qué bueno cuando todos estos cambios suceden porque son para nuestro beneficio, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 28? Ezequiel 36, del 25 al 28. (36) del 25 al 28.
Entonces los rociaré con agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Muy bien. Ahora Dios promete depositar en su espíritu al pueblo, ¿no? Y hacer que anden en obediencia a los estatutos y a sus reglas, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a ser que caminen en obediencia? Bueno, el profeta Daniel confirma la promesa dada a David, y ahí le dice en Daniel capítulo 7, versículo 14, se le dio autoridad y poder y reino, todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Y bueno, se nos recuerda precisamente del rey prometido, y él reinará en el trono sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, no se trata de cualquier persona, se trata de alguien con mucho poder, alguien que vino a cumplir una tarea específica, y alguien precisamente que iba a establecer el pacto y lo iba a cumplir, ¿no? Y bueno, y qué triste cuando nosotros tenemos todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Cristo vino a hacer. Sabemos que ahora tenemos la posibilidad de tener una relación personal con Él. Ya no tenemos que preocuparnos de sacrificios, de cosas que antes se tenían que preocupar todos, y sin embargo, con todas esas libertades y con todos esos beneficios, muchas veces incluso no aprovechamos la oportunidad de tener una relación personal con Dios, ¿no? No nos acercamos a Dios. Muchas veces nos acercamos cuando precisamos algo, cuando precisamos que Dios nos dé algo. Sin embargo, Dios no es el genio, el Aladín que viene con la lamparita y nos da los 3 deseos, ¿no? Dios quiere tener una relación personal contigo a través de Cristo. Y entonces esa relación comienza cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando reconocemos que nosotros somos pecadores y que solamente una persona, que es Cristo Jesús, puede perdonar nuestro pecado y puede limpiarnos de toda maldad. Y que a partir de ese momento yo me comprometo de seguir y servir a Dios con mi vida y de obedecerle para, ahora que lo conozco, quiero vivir una vida que le agrade a Él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esas cosas, ¿no? Alejandro, ¿qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 1? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Muy bien, pronto se preparará el camino para los descendientes caídos de Adán, para que regresen a su Creador. Se cumplirán las promesas hechas a Abraham, y precisamente, ¿no? El rey vendrá, ¿no? Así como hablaron los profetas, él va a venir y va a cumplir todas las cosas, ¿no? Y bueno, y por último ahí tenemos una figura donde nos muestra que Jesús es superior a todos estos patriarcas, ¿no? Es superior a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a los jueces, a los reyes, a los profetas, a todos, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Si tenían un respeto grande por Abraham y por todos los patriarcas, ¿cuánto más deberían tener un temor reverente por Cristo, por lo que Él vino a hacer por ellos y en sus vidas, ¿no? No lo busquen, pero simplemente Romanos 11:36 dice, porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿No? Entonces, Él merece la gloria. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra dedicación, nuestro respeto. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. Y Él ha hecho las cosas tan perfectas que es un caballero. Él no nos obliga a tener una relación personal con Él. Él deja esa decisión a nuestro criterio. No te va a obligar a hacerlo, pero también te muestra a través de la palabra de Dios, te muestra que si no aceptamos a Cristo, estamos en peligro de pasar una vida eterna en el infierno, ¿no? Y bueno, entonces Él nos ama y nos muestra el camino correcto que nosotros tenemos que vivir, pero sin embargo la decisión la deja para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta para nosotros es en esta mañana, ¿has tomado tú una decisión para Cristo? ¿Has aceptado el regalo de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz? ¿Ha habido un momento en tu vida donde tú has venido y has confesado que tú eres pecador o pecadora y tú necesitas un salvador de tu pecado? Bueno, si no has tenido ese encuentro y no has tomado esa decisión, te animo que puedas mirar en tu vida y puedas reconocer que necesitas ayuda, y para eso estamos, para mostrarte de la palabra de Dios cómo tú puedes tener una relación personal con el Señor en esta mañana. Y bueno, ese es nuestro deseo. Más allá de mirar a lo largo de la palabra de Dios como Cristo ha tenido un papel sumamente importante, el papel más importante que tienes, que ha venido a salvarte a ti de tus pecados, ¿no? Entonces, espero que tú le aceptes, espero que tú le sigas y espero que tú seas fiel en cumplir los propósitos que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. Tengamos un momentito de oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque pusiste en nosotros ese deseo de buscarte a ti, ese deseo de reconocer que necesitamos un Salvador de nuestros pecados. Porque nos has mostrado que vez tras vez hemos tratado de hacer las cosas en nuestra propia fuerza y cada vez que lo intentamos, más fallamos. Así que te pedimos, Señor, que podamos no solamente reconocer que te necesitamos y aceptarte como nuestro Señor y Salvador personal, pero sino que también después de hacer eso podamos cumplir con la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las otras personas que todavía no han escuchado el mensaje. Así que rogamos, Señor, tú sabes el corazón de cada uno en esta mañana, tú sabes cómo está nuestro corazón, cuál es nuestra condición espiritual, pero sabemos que un día toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, que ese día no nos encuentre a nosotros desprevenidos y sin aceptarte a ti, porque va a ser demasiado tarde. Así que te pedimos, Señor, que podamos doblar no solamente nuestra rodilla, pero nuestro corazón a ti y reconocer que necesitamos tu ayuda, tu perdón y necesitamos tu guía para saber cómo vivir correctamente en este mundo. Gracias por cada uno que ha podido venir en esta mañana y rogamos que si hay alguno que tiene alguna pregunta, que se pueda acercar a nosotros, los pastores, para que podamos seguir hablando de estas cosas y demostrándole qué es lo que Dios espera a través de su palabra. Todas estas cosas te agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.